Hola, bienvenidos todos y todas a nuestro primer capítulo de nuestros podcasts, Imaginarios Podcast, un recorrido que haremos por los diferentes imaginarios, mitos, chismes o verdades no tan completas que tendremos alrededor de el tema del consumo de las sustancias psicoactivas, sobre todo en nuestros jóvenes de Bogotá. Un saludo para nuestra invitada de hoy, Malinche, muchas gracias por estar en este espacio el día de hoy, y también un saludo para nuestro público que nos acompaña. Estamos acá con un grupo de jóvenes del Colegio Gustavo Rojas Pinilla. Chicos, un saludo por favor. Hola. Están tímidos ahora. Listo, pero ahora antes de arrancar, digamos, con este tema, quisiera preguntarte, Malinche, cuéntanos un poco, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas en el día a día? Bueno, también un saludo muy especial a todas las personas que organizan el podcast, a los estudiantes de grado octavo del Colegio General Rojas Pinilla, que hoy nos está acá acogiendo de manera muy calurosa. Y pues me pides que me presente. Yo, ¿qué te puedo contar? Yo empecé a hacer rap formalmente hace 5 años, pero toda la vida he escuchado rap. Yo soy escritora de vocación. Desde que era muy pequeña yo manifestaba todo lo que sentía y todo lo que quería hacer y todos mis más profundos miedos y más profundos deseos a través de la escritura. Y eso se transformó en la decisión de estudiar una carrera relacionada con las lenguas. Yo soy docente de filología e idiomas, yo soy docente de inglés y de francés, y mi cercanía con los idiomas, con la traducción, con la música, también me trajo a mi ejercicio como MC. Yo hoy por hoy me desempeño como MC. Yo soy freestyler, compito en el circuito de batallas de rap en Bogotá desde hace 5 años. Tengo un EP musical publicado en el 2024, estoy trabajando en mi segundo álbum que se llama Corazón Roto, el primero se llama Rap Agreste. Hago parte ya del mundo digital en plataformas con mi música, en YouTube están los videoclips. Este año pude participar en la convocatoria Hip Hop al Parque, estuve en las audiciones en la Media Torta, y digamos que ha sido un camino de sembrar y cosechar en relación a la música, la escritura y a la cultura hip hop. Súper, qué bonito ese recorrido y qué gran invitada la que tenemos en este día de hoy. Este programa es un ejercicio, una producción de Lyrical X Producciones. Los invitamos a que nos busquen en todas las redes sociales, Lyrical X Producciones, y en nuestra página web. Pero listo, ahora entremos en materia. Vamos a hablar en este y nuestros próximos episodios podcast sobre las realidades y un fenómeno que vivimos en el día a día en nuestra ciudad y en este país, pero es un tema un poco difícil de abordar y no queremos abordarlo desde unas perspectivas moralistas o desde una perspectiva que estigmatice a todos nuestros jóvenes. Por eso vamos a hacer un recorrido frente a las reivindicaciones de los movimientos culturales, y esto es cómo se entretocan con las habilidades y las herramientas que podemos tener para enfrentar este mundo tan complicado que tenemos. En ese sentido, yo te quería preguntar, ¿qué generó o cómo empezó el movimiento hip hop, rap? Digamos, para los que no somos muy conocedores, por ejemplo, que nos cuentes qué es eso de ser MC, o cómo es eso, esa diferencia entre el hip hop y el rap, y cómo surge esta movida cultural. Bueno, voy a intentar ser breve porque es una historia muy larga, es una historia que no se ha dejado de escribir, pero que empezó a escribirse en la década de los 70. Resulta que en la ciudad de Nueva York había un contraste muy grande entre lo que pasaba en Manhattan y en los barrios, digamos, de mayor riqueza económica, y era que muchas personas estaban muy bien, mientras que otras personas estaban muy mal, y eso estaba concentrado geográficamente en territorios. Entonces, mientras había fiestas de disco, había muchísimo dinero circulando, mucha gente con carros, trabajo, había una parte que es el Bronx, que es un condado de la ciudad de Nueva York, que estaba lleno de personas afroamericanas y latinos. Y estas personas estaban siendo víctimas de una segregación social, o sea, no estaban siendo reconocidos y reconocidas como parte de la sociedad. En el Bronx había más de 12.000 incendios al año, y eso era una práctica que generaba todavía más empobrecimiento.
Y obviamente el resultado de esta situación social fue que los jóvenes, niños incluso, empezaron a reproducir dinámicas de violencia entre pandillas. Y estas pequeñas pandillas que se organizaron en torno a identidades comunes empezaron a tener conflicto entre ellas, que es algo que igual me imagino que todos conocemos que todavía pasa y que sigue pasando hoy en nuestros días, en nuestros barrios y en nuestras ciudades. ¿Cuál fue la diferencia en ese momento? Que todos estos grupos de jóvenes que estaban empezando a tener conflictos entre ellos, en un momento dado decidieron dejar de pelear entre ellos y empezar a compartir toda esta información cultural que tenían. Puertorriqueños, africanos, de distintos lugares del mundo, estaban reunidos en un mismo territorio que era el Bronx. Ustedes saben que acá en Bogotá hay un Bronx, pero el Bronx, digamos, original fue el Bronx en Nueva York, y estas juventudes decidieron empezar a establecer un diálogo, digamos, horizontal y decir, ¿por qué no trabajamos juntos en vez de trabajar en contra nuestra? Y en el año 1973 se organizó la primera fiesta de hip hop en la que se reunieron muchos jóvenes de distintos barrios, y lo que pudieron hacer fue compartir la música, empezar a bailar, empezar a practicar con un micrófono para alentar también a los públicos, y también los acompañaron las personas que hacen graffiti, que nuestra ciudad, Bogotá, es una de las ciudades que más tiene metros de paredes y de muros pintados. Entonces se reunieron los 4 elementos originales, que son el graffiti, el MC, el DJ y el B-boy o B-girl, el breaking. Se reunieron en torno a una fiesta organizada por el DJ Kool Herc, que fue el originario, el histórico, y a partir de eso, entonces, quienes decidieron sumarse a este movimiento cultural dejaron un poco de lado la violencia y lo que empezaron fue a practicar y a canalizar todas sus diferencias, porque claro, todos entre nosotros tenemos diferencias de pensamientos, las empezaron a canalizar a través de la práctica de alguno de estos elementos. Entonces empezaron las batallas de baile. Ya yo no tengo que agredirte con un arma, ya yo no tengo que agredirte verbalmente, lo que voy a hacer es, me voy a concentrar en mejorar mi técnica del baile y ganarte en una batalla. Y así pasó con el rap, y así pasó con el graffiti, y así pasó con el DJ. Esto fue lo que sucedió en el año 1973, pero que generó una ola que poco a poco se ha ido expandiendo en el mundo y que me tiene a mí hoy acá compartiendo con ustedes, gracias al trabajo que han hecho mis predecesores y antecesoras en el hip hop, y que hoy yo quiero continuar para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de elegir un camino alternativo a la violencia y al conflicto, y se puedan reunir en torno a la música, en torno al arte, en torno a la cultura, y que de esa manera puedan encontrar un estilo de vida, pues como puedes ver, que es divertido, pero que además es un estilo de vida muy prometedor. Tú nos contabas que había como 4 roles principales o 4 formas de practicar o vivir esta cultura. ¿Nos puedes contar como en qué consiste cada uno para irlo como diferenciando, por favor? Claro que sí, pues yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto y lo conocen. Se le dice que es la columna vertebral del movimiento, es porque en torno al DJ, que es el ejercicio del tornamesismo, es poner la música, es elegir qué vamos a escuchar, es hacer los cortes cuando alguien está interpretando sus letras. El DJ fue el primer elemento, pero el DJ es un elemento difícil de practicar porque no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder materialmente y económicamente a toda la, pues como la indumentaria que necesita un DJ, pero pues como dice un dicho, sin DJ no hay fiesta. Después de esto viene el MC. MC es la sigla de Master Ceremony, que significa la persona que toma el micrófono y dice, bueno, bienvenida a la gente que está llegando, y alienta a los demás a unirse en torno a la palabra. Luego estos MCs se convirtieron en raperos y pues son las personas que componen e interpretan sus letras. Tenemos a los bailarines, que son B-boys o B-girls, que se conocen como B-boys o B-girls, porque lo que pasó es que cuando empezó la cultura, ellos tenían unos vinilos. Ustedes se han visto en los vinilos, ¿no? Los acetatos, que es donde la música estaba consignada hace décadas. Lo que hacían ellos es que ponían un fragmento de la canción y la repetían, y la repetían, y la repetían, y en torno a esa parte que se repetía, las personas iban bailando. Esto se llamó breaking, y esa danza, que es la danza propia del hip hop, da lugar a que existan B-boys y B-girls, o sea, bailarines y bailarinas de hip hop
que se enfocan en desarrollar su destreza sobre un conker, que es el tapete donde vemos a los bailarines y las bailarinas practicar su danza. Y por último está el graffiti. Es importante mencionar que el graffiti no es un elemento que nace con el hip hop. El graffiti es algo, yo no sé si ustedes sepan, pero en las montañas de el Caquetá y del Guaviare hay algo que se llama el arte rupestre, y son las pinturas que quedaron consignadas en las rocas de los pueblos antecesores en el territorio que nosotros llamamos Colombia. El arte pictográfico ha estado presente en la humanidad desde hace milenios. El graffiti es la expresión urbana del arte pictográfico. De hecho, acá en este salón tenemos arte pictográfico en las paredes, y ustedes ven en las calles, en el corredor de la 26 hay mucho graffiti. No son los grafiteros solamente parte de la cultura hip hop, sino que son artistas transversales, pero hay muchos grafiteros y grafiteras, escritores también se les conoce, como los más tradicionales, pues que empezaron con el white style, que era la escritura de letras, y en el año 1973 empezó a confluir todo este tipo de elementos, que todos estaban buscando una sola cosa, Manuel, y era precisamente poder compartir la juventud, poder compartir sus sueños en torno al arte y la cultura, y dejar de lado los ejercicios violentos que eran como el contexto normal, como pasa acá en Colombia, que el contexto normal es la violencia, el consumo, las dificultades económicas, problemas de salud mental, pero el hip hop nos presenta una alternativa para encontrar pues como otras maneras de vivir nuestros días. Sí, cuéntanos un poco más de eso, porque personalmente yo soy muy rockero, o puede haber muchos de nuestros oyentes que sean muy salseros o que les guste más la música urbana, que tiene sus matices con el hip hop y el rap. Entonces, ¿por qué sería importante hablar de la cultura hip hop para un joven en Bogotá, para un joven en Colombia hoy por hoy? ¿Qué tiene que ver? Bueno, de antemano yo creo que cualquier práctica artística y musicalmente hablando, cualquier ritmo es válido, es bienvenido. Si hay personas a las que les gusta el folclore, en Colombia hay mucho folclore, en el Pacífico, en los llanos. Digamos que la práctica musical es bienvenida, ¿cierto? Desde cualquier punto de vista, para construcción de paz. Lo que pasa con el hip hop es que es un paradigma, y un paradigma es como la primera persona que se inventó la impresora. O sea, la impresora se la pudieron inventar en otro territorio, pero es una invención que nos sirve a nosotros. Lo mismo con otras muchas herramientas tecnológicas. El hip hop es como una herramienta social y cultural que permitió que muchas personas de la década de los 70 salieran de una realidad marginada, de una realidad difícil, de una realidad adversa, y pudieran realizarse como personas sin abandonar sus sueños. Entonces es importante hablar de hip hop porque precisamente es una forma para que las juventudes, incluso desde la niñez, puedan empezar a vislumbrar un futuro y puedan empezar a vislumbrar como una alternativa a una realidad que puede ser difícil. No significa que el hecho de que haya nacido en los Estados Unidos nos excluya a nosotros como ciudadanos y como jóvenes latinoamericanos de poder utilizar esta sabiduría para nuestro crecimiento personal y para el mejoramiento de nuestro entorno y la transformación de nuestras realidades, desde el salón, el curso, el grupo, la familia, el barrio, la ciudad, el país. Digamos que es una cultura que tiene muchas herramientas. Si a ustedes no les gusta bailar, pues pueden pintar. Si no les gusta ni bailar ni pintar, pueden rapear. Si no les gusta ni bailar ni pintar ni rapear, pueden aprender a utilizar los tornamesas. Pero es algo de lo que podemos hablar más adelante. Gracias a la evolución de hip hop como cultura, ya no son solamente 4 elementos, sino que son 9. Entonces, incluso las personas que no bailan, que no grafitean, que no hacen tornamesismo y que no rapean, tienen la oportunidad de encontrar un lugar en la cultura hip hop para realizar sus sueños, para volverse útiles, íntegros, felices y productivos en la sociedad, haciendo parte de una transformación que es muy, muy, muy poderosa porque empezó hace muchos años y lejos de irse disminuyendo, cada vez es más grande y más fuerte. En nuestros caminos de vida, desde que somos niños y cuando vamos creciendo y somos adolescentes y jóvenes, en esos momentos tomamos decisiones y son decisiones que van a marcar nuestro futuro muchas veces. A veces son decisiones que están presionadas por nuestros entornos y nuestros entornos nos presionan o nos alientan a tomar cierto tipo de decisiones. En tu caso,
¿tú nos podrías contar qué momento clave o qué circunstancias fueron las que te llevaron a ese camino de escoger el arte a través del hip hop y la cultura? Es una pregunta difícil porque no siento que la tenga como ubicada en este momento yo empecé a hacer lo que estoy haciendo ahorita, sino que fue un proceso. Fue un proceso. Yo, como les comentaba al principio cuando me presenté, yo desde muy chiquita encontré en las letras un refugio. Y seguramente acá más de una persona que me está escuchando sabe lo importante que es poder escribir o poder leer, poder pintar, poder dibujar, poder escuchar música. Desde que yo era muy pequeña, para mí la música era un refugio muy importante, incluso en entornos difíciles como a veces la educación básica, porque a veces el colegio es un entorno pesado. Y yo encontraba en la música un refugio muy bonito, pero claro, yo realmente, y lo confieso de manera pública, yo no sentía que la música de verdad fuera algo alcanzable, yo lo veía muy lejano. Yo decidí estudiar idiomas, estudié filología en la Universidad Nacional, gracias a Dios pude acceder a la universidad pública y poco a poco yo empecé como a entender que las letras eran un camino para hacer la vida y pues el rap es un género y un estilo musical que te permite expresarte libremente. No todos los géneros tienen la misma libertad que tiene el rap. Hay géneros en los que hay que ser políticamente correctos. El rap no es uno de ellos. El rap te permite desfogar, y más cuando practicas freestyle. Entonces esa libertad que yo buscaba desde que tengo memoria, la fui encontrando poco a poco en la práctica del rap y en la cercanía con la cultura hip hop. Entonces mira que ya tenemos una conclusión, y es que precisamente esas cosas que te gustan en la vida, que te apasionan, te ayudan a tomar buenas decisiones, te ayudan a tener ese criterio de decir, esto es bueno para mi vida, esto no me puede aportar tanto en mi vida y en ese proyecto personal. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, además de que uno tiene que tener ese criterio para tomar las decisiones, en la vida a veces es complicada, a veces la vida es difícil. Cuando los papás a uno le dicen, mijito, es que yo le digo esto para aconsejarlo y no por molestarlo, realmente es cierto. Mientras uno se hace más viejito se da cuenta que la experiencia de vida es difícil y siempre uno encuentra dificultades, uno siempre encuentra problemas, siempre encuentra retos. Y en ese sentido también la movida cultural del hip hop ha tenido muchos retos, muchas dificultades, tanto a nivel internacional como a nivel colombiano. Entonces no sé si nos puedas contar esos retos, esas dificultades que ha encontrado la movida cultural del hip hop, cómo los han superado, cómo los han enfrentado. Bueno, yo creo que podría llegar a hablarte en general, pero me gustaría también en este punto de la entrevista como hablarte un poquito de mi experiencia personal. Yo soy una persona que no siempre ha tenido unos hábitos muy saludables y fue gracias a la práctica del freestyle rap que yo empecé a elegir como la vida. ¿Sabes? Porque a veces a nosotros no nos preparan para la vida y de repente nos terminamos encontrando con que no tenemos herramientas para manejar nuestras emociones y creemos que lo más fácil es empezar a consumir sustancias. Y realmente fue encontrar el amor que yo siento por el rap lo que me permitió elegir, en vez de ir a consumir sustancias, prender un bafle y ponerme a rapear. Entonces creo que el que una persona de la edad que sea, en el momento que sea, pueda encontrar algo que realmente la motive, eso es una tabla de salvación que creo que todo el mundo tiene derecho a encontrar, pero a veces hay que buscarla porque a veces no es tan evidente. Entonces en mi caso personal fue el trabajo con otras mujeres que también hacían freestyle que me permitió empezar a decir, este puede ser mi camino, este puede ser mi camino, este puede ser mi camino, y poco a poco yo me empecé a decantar por ese mundo. Escuchan hoy, ¿qué pueden aprender precisamente de este movimiento hip hop? ¿Qué lecciones nos puede traer para nuestras vidas? Bueno, yo creo que hemos estado hablando de todo un poco, ¿no? Como del hecho de encontrarse a uno mismo, de elegir un camino, de buscar una pasión, de elegir en función de la vida. Son como algunos elementos que hemos venido hablando, y algo de lo que no hemos hablado mucho todavía, pero creo que es muy importante, es del trabajo colectivo. Es decir, si por ejemplo ahorita que llegamos al colegio escuchábamos unos chicos, una agrupación tocando música, para que una banda suene tiene que tocar bien el bajista, tiene que tocar bien el guitarrista, tiene que estar afinado el cantante, tiene que llegar temprano el baterista, ¿cierto? En el hip hop es lo mismo.
todos son proyectos colectivos. Entonces creo que algo muy importante es aprender a trabajar en equipo, es aprender a de pronto decir, yo quisiera que las cosas se hicieran de esta manera, pero escuchemos al otro que tiene por decir. El trabajo en equipo es algo que permite que las personas realmente puedan llegar más lejos y podamos llegar más lejos de lo que podemos hacer por nosotros mismos o por nosotras mismas. Sí, o sea, literalmente desde el dicho, dos cabezas piensan más que una, yo creo que ya ahí empezamos a encontrar esas pistas. Yo creo que además de eso que tú mencionas, de poder tener claridad mental para tomar decisiones, el trabajo en equipo nos permite tener una red de apoyo, porque no siempre estamos bien todos los días. Creo que para todos y para todas es importante tener un amigo, una persona con quien contar, y cuando no tenemos ese amigo o esa persona con quien contar, pues estamos en mayor riesgo de sufrir caídas emocionales, de elegir caminos que quizás no sean los más convenientes para nosotros y para la gente que nos rodea. Sí, en la vida uno se encuentra el dicho, por ejemplo, de que el camino es largo y a lo largo del camino acomodamos las cargas. Las redes de apoyo, es decir, esos amigos, esos familiares, esas personas que están en nuestro entorno, son esas personas que nos pueden dar ese consejo, y a veces va a llegar un amigo o va a llegar un familiar y nos va a pedir consejo a nosotros. Y es muy importante algo que se llama abstractamente la comunicación asertiva, pero la comunicación asertiva es hablar con el corazón, hablar con sinceridad, hablar buscando el bienestar de la otra persona y tratando también de expresar claramente qué es lo que siento y lo que pienso. Y ese respeto por el otro desde esa comunicación asertiva nos permite precisamente tomar esas buenas decisiones en nuestras vidas, que es un poco lo que estamos conversando acá alrededor del hip hop y las decisiones que tomamos. Yo te quería preguntar, Malinche, si en tu vida alguna vez tú sufriste o viviste momentos en donde te sentiste presionada a tomar decisiones que no querías tomar, o en donde tu entorno social te llevaba como para otro lado que tú sentías que no era tu camino, y cómo hiciste en ese momento. Cuando yo estudié en la universidad, yo realmente creo que estaba muy inmersa en un contexto que no era el verdadero lugar en el que yo quería estar, porque en la universidad, digamos que hay mucho conocimiento, hay mucha información, hay mucha formación de carácter y de pensamiento crítico, pero también a veces hay falta como de más corazón, como que hay falta más de algunos principios y valores espirituales. Entonces se convierte como en la lucha por el que sobresalga. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional, que los mejores promedios están becados, es como una competencia. También hay un entorno muy politizado, y todos estos factores generan que tú estés todo el tiempo en una lucha. Y en esa época yo empecé a refugiarme un poco en el consumo, y eso fue algo muy, muy costoso para mí, porque luego pasé mucho tiempo como creyendo que ese era el fin de la vida, ¿sabes? Como sobresalir intelectualmente o cualquier tipo de información errada y errónea, y salir de eso no es tan fácil. Entonces, sin darme cuenta, yo estaba metida como en un mundo muy egocéntrico, que es el mundo de la academia, y después darme cuenta de que ya estaba dentro fue como triste, y empecé a salir gracias a la música. Como que dije, no tiene sentido querer acumular conocimiento, no tiene sentido querer acumular dinero, no tiene sentido querer acumular pertenencias si yo realmente me siento vacía por dentro. Entonces, claro, como que entró yo muy joven, yo entré a la universidad a los 16 años, con falta de herramientas, y empiezo a perderme en ese mar de egos y a querer imitar esas cosas que luego no me llevaron a ningún lado. Claro, fue importante la formación académica, profesional y demás, pero como dice Cancerbero, ¿y la felicidad qué? Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto nos dejamos llevar por los valores de la sociedad? ¿Y hasta qué punto vamos a permitir que la marea nos arrastre tanto que ya con nuestras propias fuerzas no podemos salir de ahí? La música ha sido para mí algo demasiado sanador, y ha llegado a mí a través de personas que tienen un propósito en la vida, porque no lo ven como la forma de llenarte de fama o la forma de llenarte de reconocimiento social, sino la forma de conectar con tu propio espíritu.
Malinche, tú nos contabas y nos hacías una reflexión frente precisamente conocerse a sí mismo y que es importante saber qué son las cosas que le gustan a uno, cuáles son las cosas que no le gustan a uno, cuál es el proyecto de vida que nos trazamos en el futuro. Y ese conocerse a sí mismo se vuelve una herramienta que nos permite tomar decisiones hacia el futuro. Así yo sé a qué le puedo decir que sí, a qué le puedo decir que tal vez, a qué le puedo decir que no. En ese sentido me gustaría preguntarte, ¿tú qué has aprendido de ti mismo en el mundo del hip hop? El mundo de la cultura, ¿qué te ha enseñado sobre ti? Bueno, dos cosas fundamentales y que parecen ser opuestas o incluso contradictorias. Por una parte, que yo tengo que tener muy clara cuál es mi voz, yo tengo que tener muy clara cuál es mi intención en este movimiento, cuál es mi intención en esta cultura, yo tengo que tener muy claro yo a qué voy. Porque te puedo poner un ejemplo muy pendejo y perdón la expresión, pero si tú llegas al supermercado y no sabes qué vas a comprar, terminas gastándote el dinero en algo que quizás no necesitas. Entonces yo necesito saber a qué vengo porque quiero aportar algo y también quiero recibir algo. Y eso es muy importante. Pero hay otra cosa que también es necesario tener presente y es que realmente, como dice un dicho, una golondrina no hace verano. Entonces, que esto es un movimiento y una cultura precisamente porque está compuesta de miles de personas, está compuesta no solamente de un elemento, sino de muchos elementos y que está compuesta de muchas personalidades, de muchos grupos, de muchos estilos. Entonces hay que ser muy paciente, hay que ser muy tolerante y hay que tener mucha apertura y mucha disposición. Porque si yo quiero llegar a un lugar a imponer, pues las cosas no van a funcionar. Entonces ahí está como el punto medio entre tener muy claro mi estilo, tener muy clara mi apuesta, tener muy clara mi convicción y a la vez ser receptiva a lo que está pasando en el ambiente. Listo, ahora pasamos a mi sección favorita, que es preguntas del público, que podemos desarrollar la dinámica de una pregunta rápida y una respuesta rápida porque ya se nos está acabando el tiempo para nuestro primer capítulo. Preguntas rápidas, nos preguntan, ¿cuál es tu comida favorita? Ahorita me está gustando mucho un pan de masa madre que lo hacen con carbón y lo venden en el centro al lado del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, se los recomiendo, es demasiado rico. Pan de masa madre de carbón, es riquísimo. Listo, ¿cómo te preparas para cada uno de tus eventos? Depende porque no todos los eventos son iguales. Normalmente lo que hago es pedirle mucho a Dios que me permita conectarme con mi propósito a través de la palabra y pues obviamente lo normal es tratar de comer bien, de hidratarme bien, llegar con tiempo a los lugares para no estar estresada, pero fundamentalmente es como pedirle a Dios que me permita conectar con mi propósito. Esta no la habías contado al principio, pero no estaban pendientes y me la volvieron a preguntar. ¿Cuántos años llevas haciendo rap y hip hop? Hip hop llevo haciendo, yo creo que desde que nací, pero que empecé a practicar mi elemento en el año 2020 compitiendo en batallas de rap. ¿Cómo produces tus canciones? Yo conozco varios productores que son muy buenos. El productor con el que más he trabajado es un productor venezolano que en estos momentos vive en México, pero lo que yo hago es confiar en el productor. O sea, yo le doy mis ideas y le pido que las plasme él con su magia ahí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil siendo MC? La audición a Hip Hop al Parque. Te presentaste a Hip Hop al Parque y es muy difícil. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que en Bogotá hay demasiado nivel en el rap, entonces la expectativa que tienen los jurados cuando te evalúan es muy alta y nosotros tuvimos un fallo técnico. A nosotros no nos funcionó un aparato que conectaba las tornamesas con el computador y eso me produjo demasiado estrés y realmente yo no pude dar mi mejor versión después de que tuve ese momento de estrés tan fuerte porque tenía mucha presión. Entonces igual se pudo resolver y presentamos la audición y no sonó mal, pero la energía sí se bajó un poco. Y ya para finalizar, ¿cuál es tu técnica o tu estrategia para conectar con el público? Yo creo que la principal herramienta para conectar con el público es como muy en lo profundo de tu corazón, dedicarles la canción que estás cantando y entregarles eso como un regalo. Y ya saben ustedes que no siempre todo el mundo está presto a recibir regalos, entonces es como le llega a quien tiene que llegarle y a quien no está preparado, pues ya le llegará su momento. Muchas gracias, un fuerte aplauso para nuestra invitada. Y ahora otro aplauso, pero para los chicos que nos acompañaron, chicos y chicas del Colegio Gustavo Roja. ¡Bravo, chicos!